¿Notaste que tu hijo se aburre de todo en 3 minutos? No es casualidad. Hoy en día nos encontramos con un problema enorme en los colegios, donde hay una preocupación importante por la concentración de nuestros hijos. Muchos profesores directamente preparan la clase suponiendo que los chicos tienen un nivel de atención bajísimo, ya sea con dinámicas, con cuestiones así más explosivas, para que puedan de alguna manera entender algo de lo que se está enseñando. Y obviamente que los chicos se pierden una cantidad de información y de profundización de las ideas inmensa y se quedan con fuegos artificiales. Ahora, ¿por qué tu hijo o los chicos están teniendo ese problema? ¿Por qué en general hay como un promedio de 3 minutos máximo de atención profunda, intensa de parte de los chicos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sabemos muchísimo y los padres cada vez se dan más cuenta por la evidencia del tema, por ejemplo, de las pantallas. Ya como los padres que buscan formar a sus hijos en serio, como que le dan un límite, algunos incluso sacan el teléfono, que es lo que yo recomiendo, evitan la exposición a la tecnología que de alguna manera es evidente que está afectando la atención de los chicos. Ahora, lo que está ocurriendo, y no muchos padres se están dando cuenta y estamos siendo un poco ingenuos, es el efecto que tiene la música en los chicos. Fíjense, es una lógica muy sencilla. Nosotros tenemos varios sentidos, igual que todo chico. Por los sentidos nos entran las informaciones, nos entran las ideas, y las ideas son los que nos van formando el carácter, los que nos van formando como persona, como cristiano. Lo que entra por los ojos, nosotros tenemos bastante como a la vista, ¿no? Como eso es evidente que hace mal. Pero lo que entra por los oídos, como que como no se ven los resultados de manera rápida, uno muchas veces dice, sí, como que importa, pero no tiene tanto efecto en los chicos. Sin embargo, la ciencia cada vez está confirmando más que los efectos que tienen lo que nuestros hijos escuchan tienen similares efectos a la exposición que nuestros chicos tienen a las cosas que ellos ven. Y un poco de eso quiero charlar hoy, apuntando específicamente a este tema de la atención. Primero tenemos que entender el cerebro de los chicos en los primeros años de vida. El cerebro de los chicos se va formando, va trabajando, se va formando, la parte emocional se va cerrando en los famosos primeros 1000 días, la parte racional se va desarrollando con más periodo, con más años, y toda esa formación que va teniendo su cerebro depende de ese ambiente que le va rodeando, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que toca, de todo lo que los sentidos van teniendo impacto en la realidad. Y es muy importante que veamos cómo la música, o sea, lo que nuestros hijos escuchan, tiene un efecto en ellos, específicamente en el cerebro. Hoy en día, los compositores están buscando vender sus productos. Y para vender sus productos, lo que hacen es ver qué tienen que hacer con su música para que tenga un impacto y pueda ser vendido de una cantidad, digamos, mayor. Y para lograr eso, no les interesa la belleza, la bondad, la formación de los chicos. Ellos quieren vender y eso pasa muchísimo. Y en pos de eso entonces van viendo qué recursos pueden usar para que los que escuchan rápidamente queden escuchando y ese producto de alguna manera quede en el mercado. Y es ahí donde vienen los elementos que muchos de estos compositores están usando que van absolutamente en contra de la concentración y del formar el cerebro en un alto nivel de atención, de asombro, de concentración. Por ejemplo, en otros videos ya hablé de esto, pero el uso que le dan a la música actual, en el timbre, en los pulsos fuertes constantes que se ponen en estas músicas. Cuando nuestros chicos están expuestos a esta música, en el cerebro, estos timbres fuertes, lo que empieza a generar es lo que se llama una sobreestimulación. Una sobreestimulación, propiamente hablando, es cuando el neurotransmisor que tenemos en el cerebro, llamado la dopamina, el neurotransmisor del placer, que libera nuestro cerebro cuando nosotros recibimos un estímulo placentero, empieza a liberarse en una cantidad mayor de lo que es saludable en el desarrollo del cerebro, de una liberación de dopamina que le llaman la dopamina de largo plazo, que es lo que los formadores digamos, y los científicos más recomiendan para que el chico pueda desarrollar un alto nivel de atención. Entonces, esta música
que tiene estos elementos explotados, pulsos fuertes, ritmos, melodías que se repiten, hacen que el cerebro del chico esté estimulado en un nivel alto. Buscan con esos elementos musicales captar la atención, que el chico no tenga que hacer ningún esfuerzo. Es que casi la música hace todo el trabajo de captar la atención, de atraparlos y de que estén ahí atentos a esa invasión de pulsos, de ritmos, de timbres fuertes. Sin embargo, en el cerebro, si todo el tiempo está expuesto a ese tipo de música, el cerebro se empieza a acostumbrar de que, necesito este nivel constante de liberación de dopamina. Por lo tanto, cuando el chico se acostumbra a eso y va a otro contexto, a una clase, a un diálogo con su compañero, a un diálogo con su papá, y el cerebro le pide mucho, que requiere mucho menos estímulo y más esfuerzo para prestar atención, ¿qué es lo que ocurre? Que tu chico no puede aguantar más de 3 minutos de atención. Entonces, es ahí donde es importante que entiendan, a partir de la ciencia, no estoy hablando de subjetivismo, no, es una ciencia que explica los ritmos, los pulsos, cuando los pulsos están en tanta cantidad de frecuencia o en tanta cantidad de beats o de BPM, produce cierto efecto en el cerebro. Y mucho más en los chicos que no tienen filtros como nosotros los grandes, que podemos decir, che, estoy escuchando esta música pero trato de ignorarlo, decido ignorarlo. El chico no tiene, el chico está empezando a formar su cerebro y no tiene ese filtro que tienen los grandes. Entonces, es clave, una vez que entendemos esta realidad, que es difícil de ver. No como en las pantallas que uno dice, sí, obvio que acá puede aparecer cosas malas, están buscando estimularlo. En la música uno dice, no, yo no veo el efecto, pero justamente porque ese efecto es mucho más velado, mucho más lento. Y en ese sentido es mucho más peligroso, porque se esconde, no está a la vista el problema ante todos los padres y los padres muchas veces lo descuidan y por ahí muchas veces se mete el problema general de la atención de los chicos. ¿Qué hacer? Claramente el problema, la solución acá no está en prohibir. Nunca es parte de la pedagogía prohibir, sino proponer. Acá nos encontramos con dos tipos de música muy claramente divididas. Una música que busca venderse y para eso estimula y sacrifica todo lo que tenga que sacrificar en la audiencia con tal de que se atrape la atención y se venda. Y hay otro tipo de música que no tiene ese objetivo. Claramente busca también una audiencia, pero lo busca desde la belleza, desde la forma, desde la propuesta, desde el asombro, desde el desarrollo de la imaginación, desde el desarrollo de melodías que buscan contar un cuento y que no buscan atrapar a cualquier precio, sino que buscan que la audiencia haga su parte para entender esta historia y eso hace que la historia, que este cuento, que esta música sea mucho más profunda, interesante, misteriosa. Estos dos tipos de música van generando distintos tipos de chicos, específicamente en este tema de la atención que estamos hablando. Una música produce un chico que aguanta 3 minutos y otra música produce un chico atento que se acostumbró a escuchar algo constantemente para ver cómo va a terminar, a escuchar distintos timbres de instrumentos, variedad, fuertes, pianos, melodías largas que van desarrollando una historia y no que se repiten todo el tiempo. Y el resultado es un chico que tiene una capacidad de atención claramente o normal o alta. Y es muy importante tener esto en cuenta porque todas las consecuencias de la vida de nuestros hijos, si nos ponemos a pensar, dependen de la atención. Un chico que no tiene capacidad de atención se pierde la oportunidad de estudiar bien, de desarrollar una profesión de una manera elevada, de desarrollar los dones que Dios le dio, porque claro, está limitado por una cuestión natural humana que no lo pudo desarrollar. Y es una lástima que porque un chico tenga problemas de atención, teniendo incluso una capacidad intelectual altísima, unos dones musicales, artísticos increíbles, no los pueda desarrollar simplemente porque su cerebro está teniendo limitaciones con la capacidad de prestar atención. Realmente es una tragedia. Una persona, un gran Beethoven, un gran Santo Tomás, un gran San Agustín, no puede
llegar a desarrollar ese don que Dios le dio porque no puede prestar atención. Es realmente trágico y es por eso que como papás, como padres, es importante que realmente se preocupen de brindar esa seguridad de que este chico puede tener otros problemas, le cuesta esto, le cuesta aquello, le cuesta el deporte, le cuesta quizás un poco la matemática, pero no puede tener un problema grave de atención por estar sobreestimulado por lo que escucha. Porque realmente le estamos sacando el gran plan que Dios tiene para él. Le estamos limitando. Le estamos dando una armadura pesadísima para que no pueda desarrollar el don que Dios le dio. Simplemente porque no tiene esa capacidad natural de prestar atención por el ambiente que lo está rodeando en lo que escucha. Así que si tu hijo tiene problemas de concentración o notas que no puede prestar atención, no va a ocurrir por magia la solución. No va a ocurrir por visitar un psicólogo simplemente. Va a ocurrir por el ambiente musical que rodea y que fomenta a tu hijo. No es prohibir, no es decir no, ya no esto, ya no aquello, es proponer de a poquito. Porque como te dije, existe una música que forma, una música que educa y una música que deforma y que debilita la atención de nuestros hijos.